Bien. Le damos gracias al Señor por tenernos nuevamente aquí reunidos. Ha sido su voluntad que estemos aquí nuevamente aprendiendo su palabra. Hoy comenzamos con un nuevo libro de la Biblia, de la Epístola Universal de Santiago. Esta epístola que es muy práctica y que nos dejará muchísimas enseñanzas y también nos retará a vivir una vida cristiana madura, ¿no? Yo le pondría a esta serie la madurez en la vida cristiana, ¿no? Santiago, la madurez en la vida cristiana. Hoy vamos a ver solamente la introducción, generalidades acerca de esta carta y veremos el versículo 1. Si usted tiene su Biblia, por favor, abra ahí Santiago. La carta a Santiago. Capítulo 1. Versículo 1. Si lo tiene, póngase en pie, por favor. Vamos a darle lectura a ese primer versículo de la carta a Santiago. Dice así el versículo 1: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Vamos a orar al Señor, entregarle una vez más este momento para buscar su asistencia, para buscar su ayuda, que por medio de su Espíritu Santo el Señor nos haga entender este mensaje de esta carta, que toque nuestros corazones, nuestra mente, que comprendamos este precioso mensaje que nos trae Santiago, que nos trae la palabra de Dios, que es atemporal, que la podemos aplicar hoy en día, tan vívidamente como si estuviéramos en aquel tiempo, porque esa es tu palabra, es viva, ella está viva, es eficaz. También nos exhorta, nos consuela, nos enseña, que cada vez más podamos nosotros mostrar ese carácter de cristianos, imitando a nuestro Señor Jesucristo, llevándonos a una madurez cristiana, como tú lo quieres, Señor. Bendice a las personas que estamos aquí en este momento. Bendice esta exposición, a los que nos están viendo a través del Internet. Bendícelos, trae salvación a ellos. Y todo esto lo hacemos para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. La Epístola Universal de Santiago. Vamos a ver hoy la introducción, el versículo 1. En esa introducción tenemos que ver cuándo fue escrito esta epístola. Se dice que entre los años 40 y 50 después de Cristo. Se dice que pudo haber sido uno de los primeros libros escritos del Nuevo Testamento. Uno de los primeros del Antiguo Testamento. ¿A quién fue escrito este libro? Bueno, nos dice el versículo 1, que lo veremos más adelante y lo explicaremos más. Dice que a las 12 tribus de Israel. ¿En dónde fue escrito? En Jerusalén. Y lo más importante, ¿quién escribió este libro? ¿No? ¿Quién escribió este libro? Bueno, en el versículo 1 se presenta, el autor dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero ¿cuál Santiago es este? Eso es lo que tenemos que saber, ¿no? Santiago, el que escribió esta carta, no Santiago, el Santiago apóstol, el medio hermano de Juan, ¿no? Porque él fue asesinado por Herodes Agripa I, ¿no? Primero, perdón.
1. Como lo describe Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12, usted lo puede leer y ahí lo va a encontrar. Y si fue muerto en esa época, pues no hubiera escrito ningún libro, no ha alcanzado a escribir ningún libro temprano de aquellas testimonio de las iglesias, ¿no? Aquí, este Santiago es el medio hermano del Señor Jesucristo, como lo dice Gálatas 1:19. Aquí vamos con la palabra del Señor. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Bueno, pero ahí dice Jacobo. Bueno, Jacobo era el nombre original en griego, que era muy común en aquel tiempo, pero al hacer la traducción le han puesto Santiago, pero es el mismo Jacobo, ¿no? Jacobo en el original. Él es el medio hermano del Señor Jesucristo y el anciano principal de la iglesia en Jerusalén, como lo dice Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versículo 13 al 21. Este Santiago, el hermano de Jesús, es mencionado también en Mateo 13:55, en Marcos 6:3, y tiene una característica los hermanos de Jesucristo, que cuando estaban con él no creían que era el Señor, ¿no? Que era el Salvador. Imagínate tú crecer con Jesucristo, tu medio hermano, y que luego de crecer dice que es el Salvador del mundo, y verle haciendo milagros, pues es difícil de creer, porque quizás ellos jugaban con él, ¿no? Trabajaban con él, pero ellos luego creyeron después de la resurrección, ¿no? Vamos a ver que ellos eran incrédulos. Mire lo que dice Juan 7:2-5. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos, ¿qué? Creían en él. Los hermanos no creían en Jesucristo, aún viendo todo lo que hacía, todos los milagros y las manifestaciones del reino, ¿no? Los hermanos de Jesús vinieron a creer en él después de la resurrección, cuando Santiago se reunió con todos, ¿no? Los discípulos, sus hermanos, María. ¿Para qué? Para esperar que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, ¿no? Como lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entre ellos estaba, pues, Jacobo, sus hermanos. Más tarde, Santiago, el hermano, medio hermano de Jesucristo, sería uno de los más grandes líderes de la iglesia en Jerusalén, una columna importante en la iglesia, que dirigiría, junto con Pedro, el concilio de Jerusalén. Usted ha escuchado eso en la palabra del Señor en Hechos capítulo 15, ¿no? Y también se menciona en Gálatas 2:9 que él es uno de los pilares de la iglesia. Era muy importante Santiago y reconocido, ¿no? Reconocido este medio hermano del Señor. Santiago, el escrito de Santiago, esta carta es una carta universal. Quiere decir, es una carta para todos los cristianos. No está dirigida a una persona en específico, no está dirigida a un lugar específico, a una congregación específica. Está dirigida a toda la iglesia universal, ¿no? Todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, ¿no? También se le llama a esa carta universal, como ya vimos y lo estudiamos, la carta de Judas, ¿no? También están las cartas de Pedro, de Juan, que se llaman cartas universales. También se le llaman, o usted lo va a escuchar o lo va a leer, epístolas católicas. Y eso no tiene nada que ver con el catolicismo romano. Católica significa universales. Esa palabra significa universal. Entonces no se extrañe cuando escuche que si usted ha estudiado las epístolas católicas, si quiere decir universales, sí las hemos estudiado y las estamos estudiando. Bien.
Y específicamente Santiago va dirigido a las 12 tribus que están en la dispersión. Ese era el destinatario de esta carta que escribe Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Esta dispersión o diáspora, que se ha escuchado alguna vez, ¿no? La diáspora o la dispersión, se le llama a todos los judíos que vivían fuera de la región de Judea. Habían sido esparcidos. ¿Por qué? Por la persecución a los cristianos. Tuvieron que huir para salvar sus vidas, les habían expropiado sus bienes y estaban dispersos, ¿no? Algunos intérpretes que quieren confundir las cosas dicen que son 10 tribus que están perdidas, ¿no? Pero a Dios no se le pierde nada. El propósito de Dios fue que se esparcieran. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio. Para llevar el Evangelio en el Antiguo Testamento también, para tener reprensión, porque era un pueblo idólatra. Y permitió que un pueblo pagano pues estuviera cautivo, ¿no? Babilonia, para que ellos pudieran experimentar ese castigo de Dios por idolatría, ¿no? Santiago habla de 12 tribus de una forma figuradamente, ¿no? Para referirse a los judíos cristianos convertidos. Y posiblemente algunos gentiles estaban ahí, ¿no? El objetivo de Santiago era escribir a sus hermanos que vivían fuera de la región de Judea y que les caracterizaba esa persecución, ¿no? Que vivían intensamente esa persecución. Ahora lo vamos a ver más adelante. El propósito de la escritura de esta carta toca muchos tópicos, pero lo podemos hacer en dos partes. Generalmente, la epístola está destinada a fomentar la vida cristiana práctica. Santiago le dice a sus lectores que deben vivir lo que creen. Porque no solamente se salva el que escucha, sino el que hace acción. Poner la fe en acción es lo que nos lleva a saber que somos verdaderos hijos de Dios, salvos, ¿no? Y él toca dos temas principales y grandes. Primero, cómo enfrentar los sufrimientos que ellos estaban pasando. Cómo enfrentar las aflicciones que ellos pasaban. De qué manera un cristiano maduro debe tomar esos sufrimientos y aflicciones. Cómo enfrentarlos. Y segundo, él les exhorta por la falta de coherencia al profesar que eran cristianos, pero no lo practicaba. Solamente decían que eran cristianos de boca, pero no demostraban en su manera de actuar, de vivir y de obrar que eran cristianos. Santiago ofrece que para evaluar si una persona está realmente caminando con Dios, pues se evalúe según su fruto, ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces. Si es una persona que no solamente habla de la palabra, pues la puede saber, ¿no? Sino que la ponga en práctica. Uno de los principales problemas dentro de la iglesia, ¿no? En ese momento que se vivía, era que muchos no vivían lo que profesaban creer. También nos habla que la lengua era un problema tan serio que llegó a ocasionar pleitos y divisiones en la iglesia. Eso lo vamos a ver ahí en los capítulos de Santiago. Otro problema que vivían era la mundanalidad. Se estaban desviando y querían irse más por las cosas del mundo. Algunos de los miembros de esta a los que Santiago se dirige estaban desobedeciendo la palabra de Dios y estaban padeciendo enfermedades como consecuencia de ese pecado. Algunos estaban descarriando del Señor y de la iglesia. Y todos estos problemas tienen una sola causa, y la inmadurez espiritual. Santiago les está diciendo en pocas palabras, es tiempo ya de madurar. Sabes la ley, entiendes la palabra, madura, que concuerde lo que sabes con lo que actúas, que concuerde lo que hables de Jesucristo, del Evangelio de Dios, con lo que vives, con tu forma de actuar, con tu forma de ser, con tu forma de manifestar la fe. Estos creyentes simplemente no estaban creciendo.
¿no? Se estaban dejando llevar por las circunstancias y empezaron a verse a sí mismos, ¿no? A sí mismos sin importarles ni siquiera el hermano. Santiago usa la palabra perfecto varias veces, que significa maduro o completo. Eso lo hemos visto en los estudios, ¿no? Dice varón perfecto, ¿no? Un varón, un hombre, una mujer completo, maduro. Santiago no quiere decir que un hombre sea sin pecado, sino que sea maduro, equilibrado, adulto y no un niño espiritual. Voy a hacer una comparación entre la falta que ve Santiago y la respuesta que le puede dar Santiago a esa falta de madurez. Si lo quisiéramos ver esta carta de una forma así, ¿no? En el capítulo 1 vemos la impaciencia ante los problemas. Ellos tenían impaciencia ante los problemas, no sabían cómo enfrentar las dificultades. ¿Y qué es lo que quiere Santiago? Que sean pacientes en las pruebas. En el capítulo 2 había una profesión de fe sin una vida consecuente. Decían creer en Cristo, pero se comportaban diferente. Se comportaban lo contrario de lo que profesaban con su boca. Y lo que quiere Santiago es que sean practicantes de la verdad, ¿no? En el capítulo 3 nos dice Santiago que había falta de control de la lengua y traían muchos problemas a la congregación, a los cristianos. Y lo que quiere Santiago es que un cristiano sea poderoso en controlar la lengua, ¿no? En el capítulo 4 se presentaban pleitos y codicias porque ya estaban mirando hacia ellos mismos, no les importaba a los otros. Y lo que quiere Santiago es que el cristiano sea pacificador y no creador de problemas. Y en el capítulo 5, porque solamente tiene 5 capítulos, pues vemos que ellos tienen más interés en la acumulación de cosas materiales. Y lo que quiere Santiago es que se preparen a través de la oración para esperar al Señor Jesucristo. La madurez espiritual, mis hermanos, es una de las principales necesidades, no simplemente de esta iglesia universal a quien Santiago escribe, sino es una necesidad en la iglesia actual. ¿Acaso no son los problemas que menciona Santiago los mismos que rodean a la mayoría de las iglesias hoy? ¿Verdad? La mayor parte de los problemas vienen por personas que inmaduras espiritualmente, no concuerdan en lo que obran con lo que dicen. ¿Acaso no tenemos en nuestras iglesias personas que sufren por una razón u otra? También se sufren aflicciones en una iglesia, ¿no? Aflicciones, enfermedad, contratiempos. ¿Acaso no tenemos miembros que dicen una cosa pero viven de otra manera? Claro que sí, en todas las iglesias. ¿No es la mundanalidad un problema serio hoy? Claro. El deseo de obtener cosas, por eso está tan próspero el evangelio de la prosperidad. ¿No? ¿No hay creyentes que tienen dificultad de controlar la lengua? Claro que las hay. Pues tal parece que Santiago estaba tratando asuntos de la actualidad. Pareciese. Pero fresquita más de 2000 años. Imagínese usted cómo es de poderosa la palabra de Dios. Mis hermanos, Dios busca a hombres y mujeres maduros que lleven adelante su obra, pero a veces solo se pueden hallar niños que aún no han aprendido a convivir con otros. Los niños son los que hay que enseñarles para que puedan convivir con otros. No simplemente se trata de confesar la divinidad de Jesús, ¿no? De que se cree en Jesucristo, sino actuar como Jesucristo actuaba. Una fe sincera y de corazón, una fe que produce fruto externo, que se vea, que se palpe. Santiago enseña que se sabe que una persona es cristiana por su conducta. ¿Quieres saber si alguien es cristiano? Mira cómo se conduce, mira cómo habla. Las obras demuestran que una persona es cristiana o demuestran que la persona no es cristiana. Simple y sencillo. O es cristiano o no lo es. Y si está en esa mitad, puede ser que es inmaduro, ¿no? Vamos un poco más allá del contexto de esta preciosa carta. Vimos que el primer punto era que los
sufrimientos y aflicciones que ellos estaban pasando les estaba afectando, ¿no? a estos hermanos de aquellos tiempos. ¿Por qué estos cristianos fueron asediados por varias clases de males? Escucha bien. Tales como persecuciones de sus mismos compatriotas. Los mismos judíos los estaban persiguiendo, porque ya creían en Jesucristo. Los estaban persiguiendo los judíos. Los romanos también. Estos creyentes estaban sufriendo una persecución muy severa, mis hermanos. Habían sido expulsados de la sinagoga. Algunos habían sido separados de sus propias familias por causa de Cristo. Los rechazaban, su propia familia, por confesar a Cristo Jesús como su Señor. Muchos han perdido sus trabajos y quienes han tenido sus propios negocios han sufrido por boicoteo, ¿no? Pero la mayoría de los lectores son de clases sociales bajas y pobres, como lo vemos en el capítulo 2, versículo 5 de la carta. Estos estaban sujetos a extorsión y opresión por sus jefes, por las personas más ricas. Los contrataban, llegaban a un acuerdo y cuando terminaban el trabajo les pagaban menos. O cuando los contrataban y decían vamos a trabajar tanto tiempo, extendían el tiempo y no les pagaban lo que les habían dicho y extendían el tiempo de trabajo. Los extorsionaban, estaban oprimidos por los ricos de aquel tiempo. Y la historia de la Iglesia, no simplemente aquí, nos enseña que gran parte de los primeros cristianos era compuesta por los menos favorecidos. Tú ves la Iglesia primitiva, ¿de qué era compuesta? De viudas. Eran compuestas de soldados, de pequeños comerciantes, de personas humildes que trabajaban en los campos, liderados o con jefes muy poderosos, autoritativos, que abusaban de ellos en el trabajo. Estos cristianos también eran llevados a los tribunales por sus patrones y allí ellos descargaban toda su ira, estos jefes, y blasfemaban de Cristo, ¿no? Por esta circunstancia había cristianos que buscaban el favor de los ricos, eso lo vamos a ver en la carta. Ellos, al tener opresión por los ricos, subyugados por los ricos, por esos jefes ricos, querían hacerse amigos de ellos para no pasar esas aflicciones, ¿no? Buscaban el favor de los ricos a quienes trataban con parcialidad en las congregaciones, ¿no? Dice Santiago que los ponían en los primeros puestos y los demás del pueblo los dejaban atrás, siendo que ellos mismos los maltrataban. Sabéis que en el primer ciclo de la Iglesia estaba muy perseguida. Los cristianos eran acusados de ateos, ¿sabías eso? Los cristianos eran acusados de ateos. ¿Por qué? Porque no creían en el Imperio Romano ni en el César. Recuerde que el César era como una divinidad y tenías que rendirle culto y ofrenda. Y ellos, como no lo hacían, entonces decían, mira, estos cristianos son ateos. Y los rechazaban. Eran también acusados de malos ciudadanos porque no participaban de las fiestas en comunidad que hacía Roma para su Dios. Ser cristiano en esa época, mis hermanos, era estar dispuesto a ser arrestado, encarcelado, ir a la muerte, que te quitaran tu casa, tu trabajo, rechazado, perseguido, maltratado. Era buscar la muerte. En ese tiempo era así. Eso significaba ser cristiano, ¿no? Por eso la carta de Santiago, uno de sus objetivos está en decirle a ellos cómo enfrentar las dificultades de la vida, las aflicciones por causa de Cristo. Por eso él le habla a sus hermanos acerca de ese tema. Pero estos creyentes, al sufrir esa aflicción y sufrir esa persecución, deberían tener más compasión, ¿no? O más piedad con sus hermanos. Pero sucedió lo contrario. Estaba sucediendo lo contrario. Comenzaron a ver sus propios intereses y no los intereses de los otros. Se dedicaron a protegerse. Unos se marchaban para no ser encarcelados y se olvidaban del resto. Se olvidaban que eran un cuerpo. Querían su propio bienestar. No se ayudaban unos a los otros.
Y eso aquí lo exhorta Santiago. Habían creyentes que deseaban fervientemente también dentro de la congregación a ser maestros, ¿no? Posiblemente como modo de alcanzar un nivel de posición superior, ¿no? O emular el propio sistema farisaico que estaban acostumbrados. Entonces había contiendas, ¿no? ¿Quién sabía más? ¿Quién podía ser maestro? ¿Quién podía enseñar? Y había entre ellos contienda. Esta situación, que os acabo de decir, conducía más bien a una práctica de estilo religioso que a una verdadera piedad cristiana, ¿no? Ellos solamente se conducían en cumplir la ley, ¿no? Yo vengo aquí, quiero ser maestro, o enseñar, o tener una posición, hago todo lo que me dice la Biblia, pero el resto no me interesa. Religioso, ¿no? Quiero, como nosotros vamos a nuestra boda, ¿no? A lo que yo quiera. Me importa solo lo que yo piense, ¿no? Yo tengo una relación con Dios y con la ley, pero quiero hacer lo que yo quiera, ¿no? Y se conducían así. Y eso manifestaba que el orgullo y la comprensión de los creyentes. Al no querer compartir con nosotros, pues había orgullo, miraban a otros menos que a ellos mismos, ¿no? Se exaltaban más a ellos mismos, ¿no?, que a otros, no lo consideraban a los hermanos. Por eso había orgullo, y ese orgullo lleva ¿a qué? A la contención, ¿no? A la contención, a sentirse superior que los otros. De igual manera se intuye que había una falta de compromiso en los cristianos buscando sus propios negocios antes que el reino de Dios. Se dedicaron más a buscar sus negocios, a buscar dinero, a buscar las cosas del mundo que el reino de Dios. Entonces simplemente eran cristianos que conocían la ley, la escuchaban, quizás la intentaban practicar a su manera, pero en el actuar, en la acción, la estaban negando. Eso es como cuando te dicen a ti, ¿te acuerdas de Perencejo? Sí. Hace tiempo no lo veo. Jesús hace 5 años no se congrega. ¿Y por qué? Yo no sé, pero él conoce la palabra. La conoce mucho. ¿Y la acción dónde está? Eso le pasaba a estos creyentes. La conocían. Pero ¿de qué sabe conocer la palabra si no la vivimos? ¿De qué sirve conocer la sana doctrina si nosotros no nos estamos adecuando y no nos estamos pareciendo a Jesucristo? Que eso es lo que quiere el Señor, ¿no? Por eso el segundo motivo de Santiago de escribir a estos cristianos era la falta de coherencia entre ellos. Profesaban que eran cristianos, que eran piadosos, pero no practicaban el Evangelio, no practicaban lo que creían. O sea, eran cristianos nominales, de nombre. No había coherencia en la afirmación de que ellos decían que eran cristianos porque no se veía en su práctica diaria, en su carácter, en su manera de actuar, en su manera de expresarse, en sus obras, que también lo dice Santiago. En estos creyentes había exaltación, ¿no? Porque conocían muy bien la ley, como los fariseos, ¿no? Se creían superiores porque tenían conocimiento de la ley, pero sus propias vidas no armonizaban, no encajaban, ¿no?, con ese supuesto gran conocimiento, porque no profesaban externamente lo que creían, hacían todo lo contrario, ¿no? Y por eso aquí el autor exhorta a sus lectores a apoyar mediante un testimonio positivo y práctico la profesión de fe. Si decimos que, en este caso nosotros, si decimos que creemos en Jesucristo, pues nuestro testimonio debe ser positivo, práctico, se debe ver hacia los demás. Santiago consideraba las obras como parte integral de la fe. Hay muchos escritores, o también Martín Lutero, decía que esta carta era contraria a los enseños de Pablo, y le llamó carta de paja o hojarasca, algo muy endeble, ¿no? Y la dejó a un lado, porque si tú vas y miras la carta, pues no hay una profundidad teológica grande, y por eso él le dijo que no era tan importante. Pero ahí se equivocó Martín Lutero, porque toda la escritura es que inspirada por Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 16 y 17.
y es útil. Y esta carta sí que es útil, es muy útil. Esta carta es muy práctica y también nos habla de Jesucristo. No dice una doctrina explícita como lo vemos en las cartas de Pablo, pero nos habla de cómo practicar esa fe. Es muy práctico es muy directo lo que nos dice Santiago. Y claro que sí, es palabra inspirada por Dios. Y algunos autores, algunos estudiosos también se quedaron con esa tinta, ¿no? de Martín Lutero. Decían que Santiago habla de las obras, pero Pablo habla ¿de qué? De la fe, ¿no? Y algunos malinterpretan esas dos posturas, ¿no? Lo que nos está diciendo Santiago es que la fe sin obras es muerta. O sea, que la fe, si no se expresa por medio de la práctica, es muerta, es una fe inútil, es una fe intelectual, porque no se expresa con una acción de vida, no se expresa con una actitud, con una acción. Y lo que nos dice en pocas palabras Santiago es que las obras no salvan, pero son evidencia de una salvación. Y aquí simplemente obra no es hacer cosas, es carácter, es saber comportarse, es saber lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué? Tener el fruto del Espíritu. Te voy a resumir rápidamente los puntos claves de los 5 capítulos, ¿vale? El primer capítulo, Santiago llama la atención a los cristianos que piensan que solamente al escuchar la Biblia, al escuchar los sermones y no practicar, eso no salva. Está diciendo, eso no te va a salvar. Solo oír la Biblia no va a salvar a nadie. Tiene que haber práctica de ese evangelio porque es algo natural en aquel que se dice salvo, ¿no? Es el Espíritu Santo que produce esas obras, ¿no? Y dice que aquel que solamente escucha la palabra de Dios, pero no lo practica, se está engañando a sí mismo, si piensa que está salvo. Bien. También nos habla en el primer capítulo, de cómo enfrentar las aflicciones, de cómo enfrentar las tribulaciones. Y él decía que esas tribulaciones eran permitidas por Dios para crecer ¿en qué? En paciencia, en perseverancia, y que tenía su obra completa en ellos, para perfeccionarlos a imagen del Señor Jesucristo. Que ellos deberían tener sumo gozo, porque si son de Cristo dirían, wow, el Señor ahora me quiere enseñar algo. Y ese algo es ser más parecido con Jesucristo. Eso es lo que les dice y los alienta a seguir, ¿no? En el capítulo 2 dice que la fe no es seguida por obras y que no salva a nadie, que no demuestra con su carácter una persona si no obra acorde a lo que cree, pues que está transformado por Cristo, ¿no? Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y no tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. El capítulo 3 dice que hay cristianos que no consiguen controlar la lengua, y mucho menos van a controlar otras cosas. Porque dice que es algo tan pequeñito que no pueden controlar mucho menos van a controlar cosas más grandes, ¿no? Y más importantes. Nos habla del mal uso de la lengua. El mal uso de la lengua revela una anormalidad en la vida cristiana. Cuando una persona no sabe controlar su lengua, hay algo anormal en su vida cristiana. El mal uso de la forma de hablar pone de manifiesto una vida espiritual contaminada. En pocas palabras, para que me entienda usted, la suciedad interna aflora al exterior en las palabras mal usadas, ¿no? El uso de la lengua determina una vida, el mal uso de la lengua determina una vida hipócrita. Se dice una cosa, pero se habla una cosa, pero se actúa otra, ¿no? Y es una vida hipócrita porque alaba a Dios y maldice a Él, al que le hizo a su imagen y semejanza, y a los suyos. Capítulo 4 nos dice que Santiago exhorta el apego a las cosas del mundo. Les dice no se apeguen a las cosas del mundo. Y es una evidencia más de la incoherencia
de, de que los cristianos de aquel momento creían en el Evangelio, pero se apegaban a las cosas del mundo. Entonces, Santiago dice, ¿cómo no hay coherencia en eso? Capítulo 5 dice que ocurrían casos de opresión de los ricos sobre los creyentes pobres. Y da un consejo, que se mantengan pacientes y en oración. Y reconozcan la necesidad personal de la oración, mientras que ven el Señor Jesucristo, esperándolo. Eso es más o menos el resumen. Entonces Santiago exhorta a todos a vivir a una vida conforme a los principios cristianos. ¿Qué quiere Santiago? Que cómo se comporte un cristiano, con integridad, con obediencia, sometimiento unos a los otros, en servicio, que sean un mismo cuerpo, ¿no? Que haya unidad, que haya amor, humildad y mayordomía. Eso es lo que quiere Santiago, que un cristiano exprese si dice creer en Jesucristo: integridad, obediencia, sometimiento uno con los otros, servicio, unidad en el cuerpo de Cristo, amor y mayordomía. Nos deja ver la carta que si estas evidencias no se encuentran, posiblemente ese creyente no está convertido y no ha nacido de nuevo, ¿no? Por eso él dice que debemos ser hacedores de la palabra, en lugar de simplemente oidores. Tenemos que hacer la palabra, entendiendo que las obras, no hacer obras, haciendo obras nos salvamos, ¿no? Somos salvos por la fe en Jesucristo, pero la evidencia de esa salvación son las obras, el carácter del cristiano. En pocas palabras dice Santiago, no hable solamente del Evangelio, vive el Evangelio. Sabemos que para nuestro caminar en la fe, mis hermanos, y que sea verdadero, requiere un crecimiento y un conocimiento de la palabra, ¿verdad? Si queremos crecer y ser maduros, tenemos que conocer la palabra de Dios, claro que sí. Tenemos que estudiarla, tenemos que crecer cada vez en ese conocimiento, pero ahí está la otra parte importante, que es practicarlo, es llevarlo a la práctica. Esa fe se haga acción para con nosotros, ¿no? Y es allí donde Santiago dice que debemos practicar, ¿no?, lo que nosotros profesamos. Esta epístola va a ser desafiante para nosotros como creyentes, hermano. Nos va a confrontar. Aquí Santiago presenta 60 obligaciones de los cristianos, 60, no más, en 108 versos. En 108 versos. Y él se enfoca en las verdades de las palabras de Jesús en el sermón del monte. Él trae muchas aplicaciones del sermón del monte y de proverbios también. Vamos a ver que él trae proverbios, algunas partes de proverbios y del sermón del monte. Él trae mucha enseñanza de esas partes del Evangelio, ¿no? Sabemos que la finalidad, mis hermanos, de todo cristiano, si tú dices que eres cristiano, tienes una finalidad, ¿no? Y la finalidad de los cristianos no es la vida eterna. Esa no es tu finalidad. Si tú eres un hijo de Dios, si has creído en el Señor Jesucristo, tu finalidad no es la vida eterna ni la salvación, porque ya la tienes. La finalidad tuya, como enseña la palabra de Dios, es la santificación. Ya si tú sabes que eres salvo, ponte a caminar en ese camino de santidad. Y la santificación es parecernos cada vez más ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo. Es vivir en la santificación. Vivir en la santificación es caminar en santidad. ¿Cuántos días? Todos los días de nuestra vida. Por eso, después de estos estudios, mirando los estudios anteriores, tenemos que ver cambios en nuestra actitud. Tenemos que ver cambios en nuestra persona. Tenemos que ver cambios en cómo ser hijos de Dios.
Tenemos que ver cambios en nuestra santificación, porque aquí no solamente venimos a qué, a ponerle información a la cabeza, que no nos va a pasar como los fariseos, que pensaban que entendían tanto la ley y sabían tanto que despreciaban a los otros, ¿no? Pero no practicaban, eran hipócritas. Y eso es lo que no nos debe suceder a nosotros. La finalidad de nosotros, hermanos, es buscar la santificación, parecernos cada día más al Señor Jesucristo. Vamos al versículo 1. Esta es la introducción. Vamos al versículo 1. Yo creo que sí nos da tiempo. Más. Ya muchas de las cosas del primer versículo las he dicho en la introducción. Bien. Dice Santiago, ¿siervo de quién? De Dios y del Señor Jesucristo. Hace una aclaración. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿No? Aquí está el saludo habitual de una carta, ¿no? Se identifica la persona que la escribió. Dice Santiago. Si vamos al griego, como ya os dije, ese nombre era Jacobos, o en hebreo Jacob, ¿no? Había muchas personas que se llamaban así en ese tiempo, pero debido a la traducción de esa lengua a lenguas modernas, pues le han dado el nombre de Jacobo, pero específicamente de Santiago, ¿no? De Santiago. Era un nombre muy común entre los judíos, es Jacobo, pero por cuestiones de estudio le vamos a decir Santiago, ¿no? Como está escrito en nuestras Biblias. Santiago, ya hemos dicho que es medio hermano del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es hijo de María y de José, que a diferencia del Señor, esto ya lo saben, pero necesito hacer la aclaración, del Señor no tenía relación paternal de José, Jesucristo, ¿no? Solo con María, como progenitor, ya que fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso se llama medio hermano. Dice Mateo 1:20, y pensando en él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que está en ella es que, engendrado por el Espíritu Santo es. Jesucristo fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿en dónde? En María. ¿Sí? Él no era el padre, él no era hijo de José propio, ¿no? Por eso Jacobo o Santiago sí era hijo de José y de María, por eso medio hermanos. Y vemos que la relación de Santiago con Cristo antes de la resurrección fue de incredulidad, ¿no? No confiaban en su ministerio, no creían en él, solo creyeron después de la resurrección del Señor Jesucristo, cuando el mismo Jesús se les apareció. Imagínense. Solo así creyeron. Cuando se les apareció, aquí dice la palabra de Dios. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y está hablando aquí de quién? De Jesucristo. Se le apareció al hermano, mi hermano. Se le apareció al hermano. ¿Cuántas veces no somos profetas en nuestra tierra, verdad? A los que menos creen en el Evangelio son a nosotros mismos. No nos creen. La primera referencia de Santiago está en Hechos, cuando él estaba orando con los suyos, ya lo leímos, con María y sus hermanos. Estaban allí todos esperando que el Espíritu Santo descendiera. Pues ya... Sí, ya lo hemos leído, ¿verdad? Todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hay otro texto también. En el primero, Hecho de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13, dice, y entrados subieron al aposento alto. Estaban en el aposento alto. Hay más información aquí. Dice, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo. Ese es otro Jacobo que no se tiene mucha información, casi nada. Por eso descartamos a ese hijo de Alfeo. Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ese tampoco es. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estaba Santiago.
El versículo dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él hubiera podido identificarse, mire, soy Santiago, el medio hermano de Jesús. Ser muy orgulloso de hacer eso, ¿no? O hubiera dicho, yo soy Santiago, uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, soy anciano de la iglesia, pues soy el obispo de Jerusalén, hubiera dicho eso. Ni siquiera se llama apóstol, él simplemente se llama siervo. Qué diferencia con la gente de ahora, ¿no? Que quieren títulos, que quieren aparecer, quieren estar al frente de todo. Quieren títulos, la gente se muere por los títulos, ¿no? Los que son maduros se mueren por los títulos. Piensan que el pastor es menor que el apóstol es el obispo, el mayor, el semiarcángel, seguirá, arcángel, no sé, ángel. Se están inventando cada vez más cosas para verse en una posición más alta que todos. Sabiendo que todos, mis hermanos, somos siervos. Todos. Tenemos roles diferentes. En la iglesia tenemos roles diferentes. El diácono, el pastor, los ancianos, los servidores, tenemos roles diferentes. Y están especificados en la palabra de Dios. Pero todos, frente al Señor, somos siervos. Y aquí, siervos, es una palabra que usted ya la conoce, que ya la hemos estudiado, que se llama doulos, que significa esclavo. Esclavo. Y es una persona que se ha convertido esclavo de otra por decisión propia. Esto es voluntario, mis hermanos. ¿Usted se acuerda de cuando Jesús sana al criado del centurión? Y el centurión dice, ¿dónde está el soldado que está enfermo, no? Y le dice el centurión, no, solamente di una palabra y él quedará sano, ¿no? Pero le dice este centurión, dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Esa debe ser la actitud del siervo. Si el dueño le dice, ve y va, ve, pues ve. Si el dueño le dice, el amo le dice, ven, pues tú vienes. Y si le dice el amo, haz esto, tú lo haces. No preguntas nada. Solo recibes que órdenes. Y solo obedeces órdenes. Eso es lo que es un verdadero siervo del Señor. Un esclavo de Dios. Todo aquel que se considera siervo, que debemos considerarnos todos nosotros los siervos de Dios, ¿no? Ha puesto al lado su propia autonomía. Ya no me voy a guiar por lo que yo quiero. Es por su palabra y lo que el Señor diga. Voy a hacer lo que el Señor me diga. Y está consignado su palabra, ¿no? Ahorita te vas a poner a soñar y a imaginarte cosas, ¿no? Lo que está en la palabra de Dios. Porque esta es nuestra norma de fe y conducta, la palabra de Dios, ¿no? Por ahí nos vamos nosotros a comportar, a creer. Ya no soy autónomo, porque mi vida le pertenece a mi amo. Él decide por mí, él me ordena y yo obedezco. Estoy sujeto al dueño y renuncio a mi propio criterio personal. Eso es una sumisión plena. Por eso nosotros nos podemos someter o estar en sometimiento con los hermanos, porque tú te sometes a Dios. Mucha gente que no se somete a los hermanos no está sujeto a Dios, porque eso se deriva del sometimiento de Dios. Santiago, como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ya no vive él, sino Cristo vive en él, como dice Gálatas 2:20. Ya no vive él ahí. ¿Quién vive? Cristo. Cristo es el que gobierna la vida. El uso de la palabra siervo, sin embargo, también tiene muchas profundas raíces. En el Antiguo Testamento se le llama también siervo aquí en Abraham. ¿Recuerdas a Abraham? El Señor le dice, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Yo pienso, ¿sí? Yo creo, pero yo estoy.
pero allá es mejor. No. ¿Qué dijo? Obedeció. Era un siervo. El caso de Moisés era obedecer, 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 obedecer. Él nunca dijo, vamos por aquí, creo que hay que ir por aquí, hagamos de esta multitud esto, esto y esto y tal. Nada. Él solamente subía al monte para escuchar ¿qué? Las instrucciones del Señor, para después que aplicarlas en el pueblo y obedecer. David, el rey David y tantos otros profetas, mis hermanos, que eran obedientes a la voz de Dios. Ese es el sentido de siervo, de esclavo. Someter mi voluntad. ¿Una parte de la voluntad? No, toda. 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 La condición más alta, mis hermanos, que un creyente puede aspirar no es ser doctor en teología y maestro en divinidad y ser un gran teólogo, que todos deberíamos estudiar. El título máximo de honor para un cristiano, máximo de honor, es ser siervo. Siervo del Señor Jesucristo. Es ser esclavo de Cristo. Y como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, debe toda sujeción a ellos, todo sometimiento a pleno a su dueño. Y renuncia a su propio criterio personal. Se deja guiar por la palabra de Dios. Bueno, ¿tú crees que eres esclavo de Jesucristo? Amén, ya están tímidos todos. Amén, dice que sí, claro que sí. Si eres esclavo de Jesucristo, se va a evidenciar en tu vida. La gente lo va a saber. Tú te vas a dar cuenta, va a ser evidente en tus acciones, en tu conducta. Demostrarás que eres un verdadero esclavo de Cristo cuando renuncies a ti y le obedezcas a tu amo, a Jesucristo. En el mundo romano había dos tipos de esclavos. El que se compraba por la fuerza y el que decidía personalmente, yo quiero que tú seas mi amo. Eres tan bueno que yo quiero seguir siendo tu esclavo, o quiero ser tu esclavo. Y ahí estamos nosotros. Por voluntad propia somos esclavos. Es por decisión propia, por nuestra voluntad queremos hacerlo. Porque hay muchas personas que se dicen que son cristianas y se sienten presos, ¿no? No puedo hacer esto, no puedo beber, no puedo bailar, no puedo. Y qué vida tan aburrida la de los cristianos. Pues no has entendido que es un siervo. Te pusieron el yugo. Y dice la palabra que la ley no es un yugo, es un deleite. Además no podemos cumplir toda la ley. ¿Quién la cumplió? El Señor Jesucristo. Estamos viviendo por gracia de Dios. Pero todo lo que nos ordena el Señor para nosotros es deleite. Es difícil, claro que sí. Aún estamos en este cuerpo de carne. Pero es un deleite para nosotros. Es amor de Dios para nosotros. Sus ordenanzas. El esclavo se une con su amo por la fe. Y la fe tiene que tener obras, ¿no? Dice, esclavo y siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí está reconociendo la deidad de Jesús. Que Jesús es Dios. De que Dios y Jesucristo, Dios Padre y Jesucristo son diferentes personas. Eso lo está diciendo aquí Santiago. Él creía en esa unidad de la Trinidad, pero también creía que Dios era su Padre, pero que Jesucristo era su Salvador. Hoy muchos profesan creer en Dios y ser salvos, pero no aceptan la soberanía de su Señor. No, yo soy salvo, pero como escuché la otra vez por ahí, no sé en dónde fue, hace tiempo, le preguntan a un cristiano, ¿dónde está congregando? Dice, yo por ahora me estoy congregando en mi casa. Debemos tener el señorío de Dios, la soberanía de Dios sobre nosotros. Jesús nos salvó, pero nos pide que nos congreguemos en un lugar, con una dirección específica, con el nombre de un pastor específico, para que rindas cuentas específicamente en un cuerpo. Eso es tener a Dios como mi Señor. Obedecer lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y eso es lo que estaba diciendo aquí Santiago. Creía que Dios era el Padre y que el Señor Jesucristo era su Señor y su Salvador. Porque Cristo
revela lo que Jesús hizo en la cruz, ¿no? Fue redimirnos. Redimirnos. Toda la obra de reconciliación ante el Padre lo dice aquí en estos nombres. Y dice que fue escrito a las 12 tribus que están en la dispersión, ya lo vimos, se está refiriendo a judíos que vivían fuera de Palestina, fuera de su lugar de origen y que se esparcían por todo el mundo desde aquel momento. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio. Recuerda usted que también fueron dispersos porque en el Antiguo Testamento, no simplemente para llevar el Evangelio, sino porque ellos eran idólatras. Eran idólatras. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Nuestro Dios, perdón. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra y os corrompéis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo el cielo y la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Si ves la soberanía de Dios en esa diáspora, en esa dispersión, por diferentes motivos, por idolatría del pueblo o porque él también quería que se esparciera las enseñanzas, ¿no?, del Evangelio. Para ellos fue escrito, dice al final, salud. Salud era un saludo muy usado en aquel momento, que también significa, tiene que ver con gozo o regocijarse, ¿no? Y se puede traducir ahora como saludos, ¿no? Cuando tú dices que te va bien, saludos, ¿no? Saludos a las personas que están allí. Saludos, salud. Pero tiene que también ver con regocijo, con gracia, con paz. Y lo que estaba diciendo aquí, saludando, es que te estoy saludando a ti que estás disperso, que eres de la diáspora, que estás sufriendo persecución. Regocíjese. En un solo saludo le está diciendo. Sean felices, regocíjese, tenga gozo. ¿Por qué? Porque Dios está con ustedes. Eso es lo que está diciendo Santiago, con salud. Y ya para terminar, recordemos, Santiago escribe para animarles al pueblo en medio de su aflicción, de cómo enfrentar las tribulaciones y las aflicciones. Y quiere, como segundo, corregir ciertos errores que se encontraban entre ellos, como el hablar y decir que eran cristianos, pero no vivían, no demostraban con su conducta, no ponían su fe en acción. Vamos a orar al Señor.